Estamos sorprendidos porque yo vengo de Avellaneda, vivo en Avellaneda, Andrea vive en el barrio de La Paternal, en Capital Federal, y la verdad que veníamos por la autopista diciendo que salvo que Aquaman quiera ser alfabetizador, hoy no venía nadie. Por lo cual estamos muy felices de conocer a Aquaman, en primer lugar, por lo menos. No, en serio, gracias, sabemos que es un esfuerzo grande y estar acá, digo, con este tiempo, con este clima. Les compartimos la dinámica de este encuentro. Nosotros vamos a contarle algunas de las certezas que hemos construido a lo largo de nuestros años como maestros, maestra. Les pedimos por favor que en cualquier momento interrumpan, opinen, estoy de acuerdo, y sobre todo lo más interesante es, en esto no estoy de acuerdo, ¿sí? Porque serán las discusiones más ricas. Agradecer a Isabel, con lo cual nos une un respeto profesional muy grande, pero sobre todo un cariño personal muy grande, así que gracias Isabel. A Germán, que todavía no llegó, a Mariana, por todo lo que organizaron, al CIE de Luján en particular. Uno de mis trabajos es capacitador en el CIE, pero de Morón, no tan lejos como Avellaneda. ¿Van al CIE ustedes? ¿Sí? ¿Hacen cursos en el CIE? Los CIE son el lugar de formación docente gratuito y de calidad de la provincia de Buenos Aires. Digo, perdérselo es una pena, ¿sí? Así que nada. Gracias entonces a todos los que hicieron posible este encuentro, con cierta demora porque iba a ser en el mes de noviembre y pasaron cosas de salud y no pudimos estar. Pero acá estamos, ¿sí? Empezamos. Agradecemos la presentación de la compañera, pero con Andrea siempre nos gusta presentarnos, más allá de todo el currículum académico que compartieron, nos gusta presentarnos como lo que más nos enorgullece. Orgullosamente, maestros de la escuela pública. ¿Sí? Es el mejor currículum que podemos tener. Con Andrea organizamos la presentación de la siguiente manera. Yo al principio voy a hacer alguna introducción sobre lo que es la alfabetización de personas jóvenes y adultas, y a continuación Andrea, dentro de la especificidad de personas jóvenes y adultas, va a ir un poquito más profundo y va a compartir su investigación sobre la alfabetización de personas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual. ¿Está? Entonces, primero vamos a charlar un poquito de si existe una especificidad de jóvenes y adultos, si es lo mismo alfabetizar a un niño o niña que un joven o un adulto, y después nos vamos a meter desde ahí el joven o adulto en proceso de alfabetización con esta característica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese más o menos es el caminito que les proponemos para hoy. Yo no tengo mucho más que compartir, más allá de las investigaciones académicas, que compartir cuál fue mi caminito, mi búsqueda, el día que empecé a trabajar de maestro de adultos. Yo no sé cómo ustedes llegaron adultos, pero creo que llegamos todos más o menos por un camino parecido. Por lo menos en mi caso, yo era maestro de niños. En mi caso particular había tenido primer grado muchos años, y por esas cuestiones del sistema educativo, y no sé muy bien por qué, creo que por necesidad de laburo, un día tomé un cargo en adultos. Y ahí sí, te subís a ese colectivo y no te bajas más, porque adultos enamora. Y entonces tomé un cargo de adultos
Y me encontré con Delia y con Felisa. Delia con 72 años, que venía de Paraguay, Felisa con 40 y pico, de la provincia de Tucumán, que me pedían que les enseñe a leer y escribir. Y a mí se me prendieron fuego todos los papeles, porque no supe mucho qué hacer. Había tenido primer grado muchos años, pero también en paralelo, por una cuestión de opción personal, de opción de vida, de opción de militancia, los fines de semana yo trabajaba en un barrio y compartía mis fines de semana con compañeros adultos, con los cuales teníamos un proyecto hermoso que era construir una unidad sanitaria, una salita para el barrio. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque yo los fines de semana cuando iba al barrio tenía una mirada de mis compañeros adultos. Éramos compañeros y yo valoraba sus saberes. Ellos sabían construir la unidad sanitaria del barrio. Yo en mi vida junté más que 2 rastis, ¿no? Digo, tenía una mirada del adulto como que tenía saberes, como que valoraba sus saberes, como que yo podía aportar algunas cosas, pero ellos podían aportar otras bien. Entonces, cuando yo fui como maestro a mi aula de adultos y me encontré con Delia y Felisa, yo quería seguir manteniendo esa mirada que yo tenía sobre el adulto. Es decir, yo sabía que Delia y Felisa sabían. Dicho sea de paso, Delia tuvo 12 hijos, crió los dos, perdón, sí, Delia tuvo 12 hijos, crió los 12 hijos, los mandó a la escuela, compró remedios, hizo la comida. No podía ser que no sepan nada. A ver, mi búsqueda fue, la pregunta que yo me hice fue, ¿de qué manera yo les enseño a leer a Delia y a Felisa respetando esta mirada que yo tenía sobre el adulto? Que sabía, que tenía conocimientos, los ponía en valor. Porque yo la verdad que conocía un montón de maneras de alfabetizar. Eso que en ese momento se llamaba métodos. Yo conocía el método silábico, yo conocía la conciencia fonológica, yo conocía la palabra generadora, muy en boga en esa época, no dan cuentas. Pero me preguntaba si muchas de esas maneras tomaban fehacientemente en cuenta lo que Delia y Felisa habían construido sobre la escritura antes de encontrarse conmigo. Lo voy a decir en otros términos. Mi búsqueda fue una búsqueda de coherencia entre esa mirada que yo tenía sobre el adulto, que tenía conocimientos, porque a Freire lo decimos todos, no hay nadie que no sepa nada, todos saben algo, todos aprendemos del otro, sí, pero en cuanto a la manera de alfabetizar, ¿de verdad tomamos en cuenta lo que Delia y Felisa habían construido? ¿O partíamos de cualquier otro lado? Y a mí me parecía que si yo caía un día con el método silábico y empezaba a unir mame, mi, momo, pape, pi, popú y demás, más allá de discutir si eso sirve o no sirve, eran construcciones mías que no sé cuánto tenían en cuenta de lo que Delia había construido por sí misma. ¿Se entiende? Digo, la pregunta que me hice yo no fue cuál es la mejor manera de alfabetizar. La pregunta que yo me hice es, ¿qué manera de alfabetizar de verdad toma en cuenta lo que el adulto construyó por sí mismo? Sobre la escritura. Yo sé que Delia sabe tejer los más hermosos telares y yo no. Pero yo no hablaba de eso. Yo hablaba de los conocimientos en cuanto a la escritura, porque crió 12 hijos.
Se tomó colectivos, hizo las compras, los curó, los cuidó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera pregunta que yo me interesa dejar flotando es compartir con ustedes cuál fue mi búsqueda. Mi búsqueda fue una búsqueda de coherencia entre esa mirada que yo tenía del adulto y una manera de alfabetizar que de verdad tome en cuenta lo que ese adulto construyó por sí mismo. Y las distintas maneras que yo conocía hasta ese momento me parecía que partían de otro lado que no eran los conocimientos previos de los adultos. Vieron que en adultos tenemos algo así como un mantra que repetimos. Vos entrás a adultos y empezás a decir: hay que partir de los conocimientos previos, hay que partir de los conocimientos previos, hay que partir de los conocimientos previos. Lo repetimos casi como un mantra. Mi pregunta es, en cuanto a los procesos de alfabetización, ¿partimos de lo que el adulto construyó por sí mismo, por el solo hecho de vivir en un mundo letrado? ¿O partimos de otro lado? Bueno, esa fue mi búsqueda, una búsqueda de coherencia entre claramente lo ideológico, la mirada que tenemos sobre el sujeto que aprende y también lo pedagógico. Y agrego algo más, una búsqueda de coherencia entre la mirada que yo tengo del adulto, lo pedagógico y también lo didáctico. Porque entonces me empezó a parecer que no cualquier manera de alfabetizar me daba lo mismo, porque había algunas maneras de alfabetizar que partían de lo que el otro había construido y había otras que partían de lo que yo proponía desde afuera. ¿Está bien? Esas fueron mis preguntas, que son las primeras que dejo picando por acá. ¿Qué hice? Le dije a Delia y Felisa: espérenme acá. Y entonces me fui a un postítulo que se daba en ese momento en Ciudad de Buenos Aires, que lo daba Mirta Torres. Ahí la conocí a Andrea, estamos hablando de hace unos cuantos años. Postítulo que se daba todos los sábados a la mañana, de 9 de la mañana a 14:30 de la tarde, 2 años y medio. Nunca gané algo así. Es el primer consejo. Bueno. No sé, tan mal no. Tan mal no. Entonces, claro, a ver, era Mirta Torres todos los sábados a la mañana, todos 2 años y medio. Mirta Torres hoy es nuestra directora provincial de enseñanza primaria. Y nos podemos poner de pie, no porque sea nuestra directora de enseñanza primaria de la provincia de Buenos Aires, nos ponemos de pie porque Mirta, por todo lo que ha aportado a la didáctica, a la práctica del lenguaje a lo largo de su vida. Bueno. En ese postítulo que le conocí a Andrea, Mirta, entonces íbamos aprendiendo determinadas cuestiones. Conocimos a una tal Emilia Ferreiro, también nos ponemos de pie. Conocimos a una tal Delia Lerner, a Claudia Molinari, también nos ponemos de pie. Nos dimos ciertos lujitos en la vida. Bueno, pobres Delia y Felisa, porque todos los sábados aprendíamos algo y yo iba el lunes y le decía: vení, sentate. Aprendí lo que es una escritura delegada, empecé a dictar. Bueno, yo le debo mucho a Delia y Felisa, porque Delia y Felisa me interpelaron fuerte mis prácticas docentes. Y yo me dejé interpelar, eso es cierto. De la mano de Mirta Torres, entonces, junto con Andrea, conocimos el enfoque constructivista con foco en las prácticas sociales de la lectura y la escritura, dicho en criollo psicogénesis. Terminó el postítulo 2 años y medio y yo le dije a Mirta: la verdad, Mirta, agradecido, aprendí nada. No soy el mismo docente, pero en 2 años y medio, Mirta, no vimos nada de adultos. Ah, no, me dijo. Sonaste, Diego, me dicen adultos, esto está muy poco desarrollado. Me dice: pero te propongo algo. ¿Por qué no probás de llevar este enfoque didáctico a tus aulas de adultos?
Y ahí me presentó a quien después fue mi directora de tesis y la directora de tesis de Andrea, que es una tal Marcela Kurlat. Marce, otro lujo que nos hemos dado en la vida, porque además es nuestra amiga. Marcela, sí, me dijo, mirá que Marcela sí está investigando desde el enfoque constructivista en adultos. ¿Ah, sí? Sí. Ya me da el teléfono a Marcela. Bien. Conocimos a Marcela. Y esto sí, fue una de las primeras certezas que yo tuve. Marcela Kurlat nos deja todos muy mal parados, porque es una persona de 40 años que ya hizo una tesis de maestría, una tesis doctoral y una tesis postdoctoral de alfabetización de jóvenes y adultos. Marcela descubre que en el año 83, ¿no vieron cuando nos dicen los nuevos métodos? Yo diría 83, la de nuevo te la debo. En el año 83, Emilia Ferreiro, ¿saben quién es Emilia, no? ¿Todos saben quién es Emilia? Bueno, pues si hay algún desprevenido, Emilia Ferreiro, argentina, persona que sufre 2 exilios, no uno. La dictadura de Onganía, Noche de los bastones largos. Emilia se tiene que ir exiliada a Europa, años 60 y, corríjanme, 66, más o menos, 67, gracias. Se exilia a Europa. En Europa conoce a un tal Jean Piaget. Empieza a trabajar en el equipo de este muchachito Piaget. ¿Qué descubre Piaget? Bueno, Piaget escribió una biblioteca entera, yo no lo voy a resumir en una frase, sería muy respetuoso, pero lo voy a intentar. ¿Qué descubre Piaget? Que el conocimiento se construye. Y que aprendemos por sucesivas aproximaciones al objeto del conocimiento. Piaget iba a poner, porque así lo contó Emilia, no, mentira, pero Piaget iba a poner en su libro, che, miren que se aprende de a poco, loco. No, Piaget no podemos poner eso. Bueno, pongan que se aprende por sucesivas aproximaciones al objeto del conocimiento. Bien. Emilia se empieza a preguntar si esto de que el conocimiento se construye y que se aprende por sucesivas aproximaciones al objeto del conocimiento, despacito, era válido para la escritura. Y esa es la pregunta que se hace Emilia. Si esto que descubrió Piaget en general sobre el conocimiento, ¿qué pasaba con la apropiación de la escritura? Si era igual. Vuelve a Argentina, termina la dictadura de Onganía, se pone a investigar, se investiga con niños, ¿y qué descubre Emilia? Que sí, que el conocimiento acerca de la escritura se construye. Y como que se construye por sucesivas aproximaciones, a eso le puso un nombre, lo llamó nivel de conceptualización, quiere decir que los niños empiezan a hacer los palotes, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, ¿sí? Y entonces lo llamó presilábico, ¿sí? Que después viene la etapa silábica, cuando te ponen una por sílaba, gracias. Después viene la etapa silábico-alfabética. Bueno, que hay un caminito, ven que se aprende por distintas aproximaciones a ese objeto de conocimiento que es la escritura. Bueno, llega la dictadura del 76, Emilia se tiene que volver a ir del país, ya no vuelve a vivir, solamente vuelve a Argentina a dar charlas, actualmente vive en la Ciudad de México. Consejo: cada vez que Emilia venga a dar una charla en Argentina, hay que ir donde sea. Con Andrea hemos ido a Rosario, ¿no? ¿Por qué? Porque Emilia está grande. Entonces hay que escucharla. ¿Está? Bueno, yo me doy el lujo de decir que una vez escuché a Freire. Bueno, digo, una vez yo recién por recibirme de maestro y vino Freire y yo escuché a Freire. Bueno, ustedes tienen que darse el lujo de decir, yo una vez escuché a Emilia. ¿Está? Bien. Sigo. Emilia entonces descubre que el conocimiento sobre la escritura es algo que se construye
que se construye por sucesivas aproximaciones, lo llamó nivel de conceptualización, que es ese caminito, las distintas etapas. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el año 83, nos cuenta Marcela Kurland, Emilia realiza una investigación con personas jóvenes y adultas. ¿Sabían esto? No tanto, ¿no? No es tan conocido. ¿Qué se pregunta Emilia en el año 83? Si eso mismo que ella había descubierto en niños, que atraviesan los niveles de conceptualización, estaban presentes en adultos. Investigó con personas que nunca habían ido a la escuela, ¿ok? Eligió esa población. ¿Y qué descubre Emilia? ¿Qué descubre Emilia? Que sí. Lo mismo no, pero sí. Que atraviesan los mismos niveles de conceptualización. ¿Por qué lo mismo no? Porque vieron que al principio los niños hacen ese electroencefalograma, ¿no? Eso, tac, 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 tac. Dice, los adultos no, porque viven en un mundo letrado. Entonces, esa primera etapa, capaz que no. Pero después sí, dice Emilia. ¿Qué otra diferencia se encontró? Bueno, que el adulto diferencia claramente los números de las letras. El niño no. Y si algún adulto no lo diferencia, se disipa rápidamente. ¿Están de acuerdo con esto, no? Entonces, hay otra diferencia. Otra diferencia que encontró es que los niños al principio no comprenden la función social de la escritura. O sea, ¿para qué? El adulto claramente sabe que está escribiendo para algo. Bueno, encontró diferencias, pero que atraviesan la misma manera de construir conocimiento sobre la escritura. Quiere decir que existen adultos presilábicos, que existen adultos silábicos. Re mal estoy hablando. No se dice. No, muy mal. Existen adultos con escrituras presilábicas. Si no, parece que todo el adulto es presilábico. Camina como presilábico, come como presilábico. No, nos referimos a la escritura. Bien. Eso fue en el año 83, ¿verdad? En el año 2002, Marcela Kurland, aquí en la provincia de Buenos Aires, conoce la investigación de Emilia del 83 y dice: ¿cómo puede ser que nadie retomó esto nunca? Porque entre el año 83 y el año 2000, este enfoque didáctico en niños hizo todo. Secuencias, proyectos, diseño curricular, y en adultos quedó ahí. Entonces Marcela, en el año 2002, replica la investigación de Emilia del 83, aquí en la provincia de Buenos Aires. La diferencia con la investigación de Emilia es que Emilia, yo les conté que había investigado con adultos que nunca habían ido a la escuela, y Marcela investigó con adultos de nuestras escuelas bonaerenses. ¿Qué descubrió Marcela en el año 2002? Un montón de cosas. Lo primero que descubrió es que Emilia tenía razón, que los adultos atraviesan los mismos niveles de conceptualización. Pero además define por primera vez la especificidad de la alfabetización de jóvenes y adultos. Entre las primeras cuestiones que vamos a decir de la especificidad de jóvenes y adultos, vamos a decir que no encontramos ningún tipo de ruptura ni contraposición entre Freire y Emilia. No. Freire dijo que no hay nadie que no sepa nada, ¿verdad? Bueno, Emilia dijo que en cuanto a la escritura, eso que saben se llama nivel de conceptualización. Freire dijo que hay que partir de los conocimientos construidos por nuestro pueblo. Emilia dijo: esta persona sabe sobre la escritura que se escribe de manera silábica.
Muchas veces se habla del método Paulo Freire. Estamos en un problemita porque Paulo nunca hizo un método de alfabetización. Pablo Freire, en los años 50, porque hay que pensar las cosas en un contexto, ¿no? Años 50, dictadura brasileña, en el nordeste de Brasil, con una comunidad en particular, utilizó la palabra generadora. Hoy nosotros no utilizamos palabra generadora. No porque Freire esté mal, sino porque hubo 50 años, 70 años, de investigaciones de agua que corrió bajo el puente. Y si algo sí es una bandera que Freire nunca bajó, es pensar la educación situada, con los pies en la tierra, en un territorio, en un tiempo y en un espacio. Y Freire pensó la palabra generadora para el nordeste de Brasil del año 50. Voy a decirlo en otras palabras. Freire y Emilia están parados dentro del mismo campo ideológico y por ende dentro del mismo campo pedagógico. La vuelta de rosca que se le pudo dar años después es la didáctica. Eso que Freire no investigó. Y no habla mal de Freire. A ver, quien habla mal de Freire se tiene que ir ahora mismo. ¿No? Digo, Freire hizo lo que hizo y le debemos todo. Y Emilia lo completó con investigación, que es lo que Freire no había tenido. ¿Estamos de acuerdo con esto? No hay nadie que no sepa nada, dijo Freire. Eso sobre la escritura que sabía Delia, que sabía Felisa, se llama nivel de conceptualización. Como definición de alfabetización, la que más adherimos con Andrea es la que dio Marcela Corlat justamente, que dice que la alfabetización es un proceso de apropiación de la lengua escrita en relación con la multiplicidad de usos sociales que la misma está inmersa. El método silábico no es un uso social. Yo no sé, yo soy de Avellaneda, yo no sé por las calles de Luján, pero yo nunca vi caminando por Avellaneda a la letra P, ni a la MA, ni a la ME, ni a la MI. Yo vi carteles que decían panadería. Yo vi carteles con el nombre de la gente. La alfabetización es apropiarse de la lengua escrita en relación al uso social, no a las partes de la lengua. Alfabetización en un espacio y tiempo histórico, geográfico, político y social determinado. Estar alfabetizados como la posibilidad de los sujetos de ser lectores y productores de la lengua escrita es un proceso que comienza en el nacimiento y continúa a lo largo de toda la vida. Alfabetización en relación a los usos sociales. Y ahí empezamos a deslindar aguas. Alfabetizarse no tiene que ver con conocer las letras, ni los nombres de las letras, ni los sonidos de las letras. Alfabetizar tiene que ver con poder hacer uso de todo eso. Cuando voy a ir más atrás, cuando yo estuve en primer grado, me acuerdo de mi maestra María Rosa, que Dios la tenga en la gloria. No supe más de ella, pero ya la debe tener en la gloria. O sea, ya hace rato. Bueno. Nuestra María Rosa nos dijo, tengo un recuerdo hermoso, una cosa inmensa. Yo la veía así inmensa. Un dulce de leche. María Rosa un día a todos nos dijo que esta era la A. A todos. Los 25 que éramos en primer grado. Al día siguiente dijo la E, la I, se fue por las vocales. ¿Estamos de acuerdo? Con sus 4 grafías, claro está, ¿eh? Imprenta mayúscula, imprenta minúscula, todo.
Después fue por algunas letras, La M, la P, generalmente íbamos por la M, la P, la S, algunas letras que por algún motivo garpaban más. Como, ahí después fue, todavía no llegó ahí. Primero fue por las vocales, después fue por algunas letras que parecerían ser más importantes que otras. Y después le quedó para enseñar las demás. Mi apellido se escribe con Z, nunca llegó, jamás. Viste que esperaba el segundo grado. Cuando la de segundo arrancó, tenía otro método y nunca la digo tampoco. ¿Nunca la viste? No. Decí que tengo dos hermanas más grandes que me la enseñaban y yo las escribía medio clandestina, ¿no? Bueno. Igual, ¿a dónde voy con la anécdota de María Rosa? Al uso social. Yo nunca vi a una A caminando por la calle. Entonces yo descarto en letra por letra, primero porque no hay letra de primera y letra de segunda, hay letras que dicen Luján. Imagínense con Luján. La L no la enseñamos porque no. Digo, primero enseñamos la A, la U, la J no, tampoco. Muy complicada. Para escribir Luján tiene que parar hasta octubre más o menos, ¿no? Bueno. Después, una vez que más o menos dio las letras, dijo, porque hay algo que en adultos se ve mucho, que es una lógica, vamos de lo chiquito a lo más grande. Si empezamos por la letra, lo siguiente que es la sílaba. Entonces empezamos a juntar sílabas. Muy bien. La ma con la pa, mapa. ¡Oh! Caramba, ¿no? Ahí es donde nacieron esas rutilantes frases que nos traía la compañera recién. Sucia masa su masa. ¿Cómo? ¿La tuya también? Mi mamá me mima. Esa osa se asa sola. Yo no sé por qué la osa se asaba y encima sola. Bueno. Ni hablar de la cantidad de osas que hay por mojar, ¿no? También, digo, porque estamos haciendo una reflexión sobre el uso social de la lectura y la escritura. Hasta ahora, saberse el nombre de las letras, saberse el sonido de las letras, o saberse juntar las sílabas, no tendría mucho que ver con el uso social de la lectura y la escritura. Usos sociales, porque sucede en la vida, porque sucede por las calles de Luján, porque utilizamos la lectura y la escritura para escribir mi nombre, para escribir una receta, para leer un cartel, porque sucede en la vida, tiene que ingresar a nuestras aulas. Lo contrario de práctica social sería práctica escolar. Y juntar las sílabas parecería ser que es una práctica meramente escolar. De hecho, hay un artículo que Emilia dice algo como la escritura y la lectura es importante dentro del aula porque es importante fuera. Si no es eso, se transforma en lo que por muchos años fue un objeto totalmente distinto a lo que es usado en el afuera. Para empezar a hacer alguna síntesis y después dejarle la palabra a Andrea. Mi búsqueda fue de una manera de alfabetizar que respete los conocimientos previos de Delia y Felisa. Además, cuando conocí a Marcela Kurlat, y hice el postítulo con Mirta, que no solo parta de los conocimientos previos, sino que estar alfabetizado no era conocer las letras, ni los sonidos, ni juntar las sílabas, sino poder hacer uso social. ¡Wow! Y cuando conocimos con Andrea la investigación de Marcela, Marcela define la especificidad de la alfabetización de jóvenes y adultos como una trenza de 3 hebras, una trenza de 3 hilos que se entrecruzan permanentemente. El primer hilo, dice Marcela, la primera hebra, son esos niveles de conceptualización que Emilia había descubierto que
también estaban en adultos. Dicen, si querés alfabetizar a una persona joven y adulta, tenés que tener, y querés partir de los conocimientos previos, tenés que saber en qué nivel de conceptualización está. Si no, no es verdad que partir de los conocimientos previos. Estás partiendo de otro lado. Vos tenés que saber si Delia está pensando la escritura de manera presilábica, de manera silábica o de silábica alfabética. Porque eso son sus conocimientos previos en cuanto a la escritura. Entonces le estás haciendo caso a Freire y a Emilia al mismo tiempo. Primero que hay que tener en cuenta, dice Marcela, es como una trenza de la hebra, una hebra de la trenza, en qué nivel de conceptualización está. Pero Marcela le da una vuelta de rosca a la investigación de Emilia del 83 y dice, ojo, porque hay dos hebras más que entrecruzan permanentemente los niveles de conceptualización. Acá hay una diferencia con los niños, La segunda hebra la llamó marcas de exclusión, que está abajo de todo. ¿Qué son las marcas de exclusión? No solamente que trabajamos con los excluidos del sistema educativo, de la sociedad, de la tierra, del mundo, de lo que sea. No se refiere a eso. A veces se entiende mal y se piensa que la marca de exclusión es porque trabajamos con las personas excluidas. No. También, no digo nada, también. Pero Marcela llama marca de exclusión a la idea que el propio adulto tiene sobre sí mismo, sobre la escritura. Díganme si alguna vez escucharon estas frases que voy a decir ahora. No, profe, a mí no me da la cabeza. No, profe, la creencia en problemas cognitivos. No, profe, yo cuando era chico tuve convulsiones, me caí, me golpeé la cabeza. Yo no. Digo, hay una creencia de que el mundo de las letras no es para mí. Entonces, Marcela, ¿qué dice? Es importante tener en cuenta los niveles de conceptualización, pero también hay que tener en cuenta que nuestros adultos vienen con esta marca como cicatriz, marca como dolor. Y lo tercero lo llaman las marcas de enseñanza. Las marcas de enseñanza es la creencia que el propio estudiante tiene sobre lo que significa leer y escribir. Por alguna experiencia propia que habrá tenido alguna vez, o porque se imagina que es así. Entonces, por ejemplo, Sabina, otra estudiante, me decía a mí, profe, vos haceme copiar 10 pizarrones como ese, que cuando yo copie 10 pizarrones como ese voy a saber leer y escribir. Profe, vos hacé como me hacían a mí, vos golpeás acá, que cuando vos me golpeás a mí me va a entrar. El argumento de Marcela, el argumento central de su tesis de maestría, dice entonces que las marcas de exclusión tienen que ver con la culpa. La culpa es mía. Profe, yo era vago. A mí no me gustaba la escuela. Pero siempre era con una sensación de dolor muy grande, con una vergüenza muy grande. Entonces vos le vas a decir, escribí como puedas. Y él te va a contestar, no puedo. Escribí como te salga. No me sale. Una visión empobrecida como sí misma de aprendiz, yo no sé nada. ¿Nunca les pasó que llega un adulto a sus aulas y vos decís, bueno, ¿y qué sabe? Yo no sé nada. Y después no era que no sabía nada. Una desvalorización de sí mismo, una inseguridad de sus propias escrituras. ¿Con esta, profe? ¿Con esta? Ah, no, con esta, profe. Digo, una inseguridad permanente, un borrado permanente, y la creencia en problemas cognitivos. Esto de camino me da la cabeza. La marca de enseñanza es la representación sobre lo que es leer y escribir. Leer es descifrar. Entonces vos le decís,
¿Qué dice ahí? Donde dice marcas, por ejemplo, ¿no? Leer es descifrar. Hay M-A-R-C-A-S. ¿Y qué dice? Leer es saberse el nombre de las letras y poder decirlo, poder descifrar sus sonidos. Escribir es saberse el abecedario de memoria e intentar juntarlos. A ver si escucharon esta frase. Profe, yo me sé todas las letras. Mira, practiqué todo el fin de semana. Trae 4 páginas de letras A todas una tras de la otra, ¿no? Lo que no me sale es juntarlas. ¿No les pasó nunca? ¿Sí? Bien. Que escribir es copiar, como les contaba de Sabina. Y también hay una representación acerca de sí mismo como aprendiz. Me como letras cuando atraviesa una etapa silábica que pone una por sílaba y dice, ¿no ves que me como letras? ¿No ves que no me da la cabeza? Y la duda permanente acerca de las escrituras producidas. Marcela termina su investigación diciendo que muchas veces en las aulas de adultos, según lo que investigó ella, que recorrió muchísimo y registró muchísimas aulas de adultos, los docentes estamos posicionados desde lo que ella llamó que hacemos un verdadero culto a las letras. Es decir, le dedicamos mucho tiempo a la enseñanza de la letra y del sonido, a lo sumo de la sílaba. Cuando la postura contraria, que es la que nos planteó Emilia, la que nos plantea Mirta Torres, propuestas que ayuden a pensar, reflexionar y poder hacer uso de la escritura. Entonces, Marcela dice que estas dos concepciones, estas dos ideas, la de culto a las letras o la de pensar y hacer uso de la escritura, subyacen concepciones totalmente distintas sobre lo que es leer y lo que es escribir. Para los que hacen culto a las letras, leer es saber el sonido de las letras. Para los que nos posicionamos desde pensar uso y hacer uso de la escritura, leer es otra cosa. Leer es reponer el sentido de un texto con distintas estrategias. Para los que se paran en el culto a las letras, escribir es hacer esas marquitas que representan los sonidos. Para los que nos posicionamos desde pensar ese uso de la escritura, escribir es poder lograr un texto con un para qué y un para quién, con un propósito, con un sentido. Y eso es estar alfabetizado. Marcela entonces nos dice, por un lado, ojo que los estudiantes de adultos vienen con estas marcas. Tenés que tener en cuenta los niveles de conceptualización. Pero también tenés que pensar secuencias, proyectos, situaciones habituales, propuestas, dicho en criollo, que ayuden a correrlos de ese lugar. Si yo presento propuestas que los estudiantes no pueden hacer, voy a estar reforzando el yo no puedo, profe. Tienen que ser propuestas didácticas que pueda hacer, que pueda disfrutar, que se pueda parar ahí y que pueda avanzar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y termino yo con esta parte. A mí no me preocupa que nuestros estudiantes vengan con marcas de exclusión y que me digan que yo no puedo. A mí no me preocupa que mis estudiantes vengan con marcas de enseñanza y me pidan copiar. A mí me preocupa que las propuestas de enseñanza que sostenemos en nuestras aulas refuercen las marcas. Eso sí me preocupa. Marcela dice que cuando estas marcas son muy fuertes, el estudiante ingresa en lo que ella llama un laberinto de escritura,
¿Vieron ese estudiante que tenemos hace un montón de tiempo y decimos, no avanza, no avanza? Hace como 3 años que viene y no avanza. Yo me pregunto si ese docente que le pone todo el amor del mundo y todo el compromiso, eso no lo pongo por favor en tela de juicio, pero sin querer no está llevando adelante propuestas que hacen un culto a las letras. Si el estudiante viene con la idea de que escribir es descifrar esos sonidos y nosotros le vamos a dedicar tiempo a enseñarle los sonidos y los nombres de las letras, estamos enredándonos en el laberinto con ellos. No me preocupa que los estudiantes vengan con estas marcas. Eso me ocupa. No me preocupa, me ocupa. Me ocupa en pensar propuestas que lo ayuden, por un lado, a avanzar en esos niveles de conceptualización, pero por otro lado, a ir removiendo esas marcas. Y entonces yo ahí sí entendí cuál era la especificidad de la alfabetización de jóvenes y adultos. Para decir cortito, de José Martí para acá, de Simón Rodríguez, maestro de América, para acá, de Freire para acá, sabemos que sin ternura no hay pedagogía posible. Que sin ese abrazo que solo los maestros de adultos sabemos dar, no hay abrazo posible. No hay pedagogía posible. Que la ternura sería algo así como las venas por donde transita la pedagogía. Todo eso nos enseñaron José Martí, Simón Rodríguez y Paulo Freire sobre todo. Sin abrazo no hay proceso de alfabetización posible. Ahora me permito agregar, solo con abrazo no alfabetizamos. No le estoy bajando el precio. Sin abrazo no hay pedagogía posible, pero solo con abrazo no van a avanzar en los niveles de conceptualización. También tenemos que aprender cómo. También hay que aprender a intervenir como se interviene con un silábico, que es una intervención distinta a la que necesita un presilábico. Distinta. También tiene que haber propuestas que tengan sentido social. También tiene que haber literatura de la buena, donde nuestros estudiantes puedan acceder a esos textos que históricamente fueron negados porque no se leen. Y había una vez Sabina que se le piantó un lagrimón después del famoso poema 20 de Neruda, y cuando yo le pregunté por qué estaba tan emocionada, me contestó casi como una bofetada, que me la merecía: ¿qué te pensás, profe? ¿Que porque yo no sé leer, juntar las letras, no me puedo emocionar con el coso este que leíste recién? Claro, es un problema nuestro pensar que como no sabe juntar las letras, no puede recitarle el poema 20 de Neruda a su pareja. Pero es un problema nuestro, no de Felisa o de Sabina. Cierro solamente mostrando algunas propuestas que con Andrea recogimos, y se lo juro por mi santa madre, que no son ni del año 50 ni de inicial. Perdón, yo tengo una niña que va a inicial y tampoco en inicial veo esto. Son de aula de adultos, de la provincia de Buenos Aires y de Ciudad de Buenos Aires. No vamos a juzgar a la Senio, Seguramente la Senio ya intentó todas, por eso lo descuento.
Pero lo curioso es que la mayoría de las imágenes son de la misma senior, de la misma carpeta, de la misma estudiante que se llamó Julia. Julia tiene, cuando llegó a mi aula de adultos, tenía el documento decía 84 años, pero ella me dijo que me quede tranquilo que estaba mal, que era 81. Pero Julia venía con esta carpeta, venía a una escuela de adultos diciendo que ella no había aprendido nada, por eso buscaba otra escuela. No quiero juzgar a la maestra, solo quiero reflexionar sobre maneras de alfabetizar, porque la senio probó por el mame mimo, probó por el letra por letra y encima recortada a lo, ¿no? Coloreó letras y encima le puso excelente. ¿Qué excelente? Julia, que era sigue siendo una vieja rebelde, ella quería escribir su nombre y en cursiva como Dios manda. Entonces practicaba un montón. Pero también la senio, cuando quería practicar su nombre, le dijo: tenés que aprender la A para Julia. Y practicó la A. Y también fue probando con esta cosa rara, que yo nunca la había visto, que iba a decir, siempre me pregunto qué es la musa con S, ¿no? Porque si fuera con Z, hacemos por lo menos es una pizza. Pero digo, masa podría ser, mesa tal vez, misa ponele, moza rara. Y musa también, no importa, está haciendo culto a las letras. Y esto que yo llamé la ventanita del amor didáctica, porque va perro y después ponía perro y era P no sé qué cosa, moto y había si era mato o motu, ¿se entiende? Digo, bueno, sería método silábico nivel Dios. Hay algo que lo vemos mucho, esto de marcar, ¿sí? De que le hago una palabra y voy marcando, y cuando dicen están escribiendo, que es una práctica que quizás no es que está mal, digo, pero sí hay que tener claro que no están escribiendo, a lo sumo están trabajando en el aspecto gráfico, o sea, en la forma del grafismo de esa letra. Pero que yo le ponga la palabra, ahí están solo las letras, pero a veces vemos toda la palabra con puntitos, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezar a diferenciar eso? Bueno, quizás lo necesita para practicar cómo es la forma, pero no está escribiendo en este caso, está practicando la forma. Sí, cuando yo le pregunté a la senio, me dijo que estaba trabajando en motricidad fina y tenía un detalle que Julia trabajaba en un taller de costura. Digo, la motricidad fina no estaría siendo su problema. ¿Está claro? Bueno. Igual la pregunta que nos vamos a quedar pensando es: ¿qué hay de práctica social acá? ¿Y qué hay de partir de los conocimientos previos de Julia? Eso me interesa que nos quedemos pensando. Que era la pregunta inicial con la que empezamos, ¿se acuerdan? ¿Qué hay de la escritura como práctica social, en mame mi momú, en recortar las letras, o la sílaba, y qué hay de partir de lo que Julia había construido por sí misma? Esas dos preguntas. Ustedes cuando vean, che, ¿de qué manera tengo que alfabetizar? Háganse esas dos preguntas. ¿Es una práctica social? ¿Tiene en cuenta lo que sus estudiantes construyeron por sí mismos? Ahí decidan si la hacen o no la hacen. Para terminar muy rápidamente, quienes no recuerdan tanto los niveles de conceptualización, estos son de la investigación de Marcela Kurland. Primer nivel, nivel 1, escritura presilábica. Esto dijimos que en adultos no hay. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero esta, que también es presilábica, sí que hay. Mi tesis de maestría se llama Intervenciones didácticas con los jóvenes y adultos
que atraviesan la etapa presilábica. ¿Por qué yo elegí ese foco de investigación? Porque cuando a mí como maestro de adultos me llevaba un presilábico no sabía qué hacer. Generalmente se me dice que presilábicos en las aulas de adultos no hay. Yo siempre respondo lo mismo. O me tocaron todos a mí, puede ser, o en realidad no sabemos reconocer que a través de una etapa presilábica proponemos situaciones didácticas totalmente alejadas y al muy poquito tiempo deja de venir. Porque el adulto no va a la escuela a perder el tiempo. Entonces no es que no hay adultos presilábicos, es que no lo sabemos reconocer, proponemos una cosa imposible para hacer, para él, para ella, y en muy poquito tiempo deja de venir. Bueno, escritura de Wilson, 17 años. ¿Escribí tren? Sí, como no, tren. Colectivo, sí, como no, colectivo. Les voy a hacer un desafío. No qué etapa atraviesa, que ya la dijimos, presilábica. Les voy a preguntar, ¿qué sabe Wilson? No que no sabe. ¿Qué sabe? Y ahí deja en claro la hipótesis de variedad y la hipótesis de cantidad. Excelente. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián. Sebastián, gracias. Hipótesis de variedad. Él sabe que para poner algo distinto, lo tiene que meter distinto. Le hubiésemos pedido escribir proyector, sí, como no. Y hubiese usado las 3 o 4 que se le caen de casualidad, que son las de su nombre y alguna más, y lo hubiese puesto distinto. Y escribí ómnibus y lo hubiese puesto distinto. Y escribí Andrea, un genio. ¿Por qué yo les hice la pregunta? ¿Qué sabe? No que no sabe. Porque es importante para pararnos sobre lo que logró construir. ¿Qué sabe? Sabe que se escribe con letras, sabe que se escribe de acá para acá, sabe que para que diga algo distinto, hipótesis de variedad, lo tiene que meter distinto. Si tiene que hacer un informe a la señora inspectora acá presente, de parte de Andrea y mío, pónganle, Wilson sabe una bocha. Y sabe una bocha sobre la escritura. Y sabe un montón. Además, de lo que sabe, el esfuerzo cognitivo que tiene que hacer con el poco repertorio de letras que tiene para encontrar variedad entre las palabras, porque no usa el universo acotado, pero el universo de letras, digo, con el poquito repertorio es un esfuerzo cognitivo súper intenso y grande que tiene que hacer para esto, palabras diferentes, escrituras diferentes. Pero qué interesante pararnos sobre lo que sabe, no sobre lo que no sabe. Siguiente etapa silábica, ustedes ya lo dijeron, una por sílaba, escribí tomate, tomate, pera, pera, de vuelta. 2 opciones, o te parás sobre lo que logró construir, o te parás sobre lo que sabe, o corres horrorizada a la sala de maestros y decís, ¡me tocó Jonathan! ¡Un desastre! ¡Se come todas las letras! No, yo estoy sobreactuando, coincidamos que no tanto. Vamos, todos transitamos a la de maestros. Vamos. Digo, qué distinto pararnos sobre lo que sabe que lo que no sabe. Imagínate más si lo habías conocido y abrazado acá y después empieza a escribir así. Pero te me cae la espalda. Y fui elegante. Intervenciones. Bueno, ahora terminamos los niveles y vamos con las intervenciones, que eso es algo que Isabel tiene razón, que preocupa mucho. Sigamos rápido. Escritura silábico-alfabética. Acá descubren, ven que son todas escrituras de jóvenes y adolescentes y adultos, ¿sí? Acá descubren que ya una por sílaba no alcanza. Entonces, Orlando, de 14 años, escribe el nombre de Karina, que es su pareja. Orlando vendía los trenes de la estación Retiro. Karina ya no puso una por letra, A y A. Ya eso no le alcanza. Entonces, en K
lo logró. Desplegó la sílaba. Como decimos nosotros, tiró magia. El la li no lo logró. Pero na ya no te puso. ¡Wow! Con milanesa le pasa lo mismo. En la mi lo desplegó, la todavía no, ne todavía no, y sa tiró colegio. Esto es re interesante, aparte entender que en realidad sigue pensando en esa sílaba, en el K, ¿sí? En el I y en el na. El tema es que empezó a dar cuenta que al interior de esas sílabas van dos. Para algunos ya las puede poner y para otros todavía no. Y es muy común que desplieguen primero los principios y los finales y después se metan adentro de la palabra. Pero acá vamos a lo mismo. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que sabe? ¿O te horrorizás por cómo te escribió milanesa? ¿O decís, tráeme un champagne porque antes escribía así? Este nivel siguiente, que se llama cuasi alfabético, no estaba en las investigaciones originales de Emilia. Es una categoría más didáctica que hicieron dos autoras, que también nos ponemos de pie, Ana María Kaufman y Flavia Caldani, dos inmensas personas. Y tiene que ver con, cuando ya resolvieron esto de desplegar la sílaba, se encuentra con un nuevo problema que son esas sílabas difíciles. Cuando aparecen las flores, las brócolis, los brunos, Ni hablar de la frutilla. frutilla, pulpos. Bueno, fíjense que yema, que es consonante vocal, la saca de taquito. Pero cuando aparece manzana, que no tiene dos, tiene tres. O bruja, que es consonante, ahí la seño, muy livianita de opinión, dice, mira vos, a los 50 años te me convertiste en disléxico. En niños pasa mucho. Andrea y yo trabajamos recorriendo escuelas. En marzo hay un disléxico, en mayo hay 4 y en octubre hay 25. Por lo cual la dislexia es peor que el COVID. Digo, no negamos que exista la dislexia como una patología que tiene que descubrir quien la tiene que descubrir, que no somos nosotros los buenos. Pero acá no tiene que ver con dislexia. Acá están tratando de resolver esta nueva situación de consonante-consonante o de sílaba de 3, que no sé qué hacer con esto, y como no sé qué hacer, invierto la sílaba, la pongo adelante, la pongo atrás, te agrego 500 al final de la palabra. Es que ustedes piensen que ellos fueron encontrando una regularidad, que es consonante vocal, que en realidad la mayoría de las palabras en el español son consonante vocal. Construyó eso, entendió que al interior de la sílaba van más de una, y ahora van 3. Y aparte te digo otra, 10, no son siempre las mismas. A veces es consonante, consonante vocal, a veces es consonante, vocal, consonante, y ni hablar si les decimos que escriban transparente. Y ahí venimos en donde nosotros, maestros comprometidos, que no nos gusta que escriban manzanas, que nos parece medio soncera, y le decimos, vamos a palabras, y ya ponemos esta cara así, ¿no? A palabras, entonces le pedimos que escriba pueblo, que es una de las palabras más hermosas, por lo menos que a mí, la palabra pueblo. ¿Saben lo que es escribir pueblo? Que tiene de 3 con 2 vocales seguidas en pueblo y en blo. Digo, posiblemente nos suicidemos antes que podamos escribir la palabra pueblo. ¿Sí? Bueno. Y otra cuestión que se da ahí, que también está dentro de las cuasi alfabéticas, es por ejemplo cuando invierten, porque esto, la regularidad es consonante vocal, entonces espejo no le daría esa regularidad y a veces nos encontramos con cepejos en vez de espejos. Bueno, hasta que finalmente, y abajo está transcripto, llegan a la etapa alfabética. El pomero es un duende del litoral, es pequeño, muy peludo, de barba y bastón largo, y yo saqué la foto, pero decía largo. ¿Está bien? Cuando llega acá, lo que resolvió es esas 3 preguntas que se vino haciendo todo el tiempo. ¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿Y en qué orden? ¿Cuántas letras tengo que poner? ¿Cuántas tengo que meter?
¿Y en qué orden las tengo que enchufar para que diga algo? Todo el tiempo se preguntó, ¿cuántas, cuáles y qué? Construir el sistema de escritura es responderse cuántas letras tengo que poner, cuáles tengo que poner y en qué orden las tengo que meter. La pregunta es, ¿está alfabetizado? La respuesta es no. Porque no, hasta ahora logró resolver cuántas, cuáles, en qué orden, pero no sabemos si eso tiene un uso social. Para volver a la definición inicial. No, re malo, tramposísima la pregunta. A ver, resolvió el sistema de escritura, es un montón. O sea, entendió la alfabeticidad del sistema. Es un montón. ¿Sí? Entonces sí, en la jerga de la escuela diríamos, este pibe está alfabetizado. Para nosotros, de nuestra definición de escritura es parar. Que puede usar eso que va conociendo en una función social. En una función social sería que escriba la lista del supermercado. Es una función social. Yo la hago. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, juntar las letras no nos garantiza la función social. Nos resuelve un montón, punto, No estoy diciendo que no. Intervenciones. Para terminar y darle a Andrea con discapacidad. Solo vamos a decir que hay intervenciones. Intervenciones son las ayudas que nosotros damos, ¿estamos de acuerdo? Hay intervenciones que son generales para todos los niveles y hay intervenciones que son específicas para cada nivel. Pensar eso, las intervenciones específicas, o sea, conocer dónde está parado y cómo está pensando cada sujeto de todo esto que fuimos viendo recién, nos permite pensar intervenciones ajustadas. Hay una analogía que a mí me gusta mucho, que es que a todos le quede la camiseta como le tiene que quedar, que no le quede ni muy grande ni que le quede muy chica. Pues si yo hago una intervención general y una propuesta general para todos, a algunos esa camiseta le va a quedar grande, a algunos le va a quedar chica y a algunos le va a calzar bien. Entonces poder pensar y descubrir cómo está pensando cada uno sobre la escritura nos permite hacer intervenciones más ajustadas, que a cada uno le quede su camiseta. Yo las intervenciones específicas para cada nivel no nos vamos a meter hoy. Sí les voy a recomendar entregarnos un material que me parece que está bastante clarito, pero voy a ir por las intervenciones generales, que sirven para todos los niveles. La primera. La escritura, se avanza en la escritura reflexionando sobre escrituras. Se avanza en la escritura reflexionando sobre escrituras, no desde el oral. Imagínense nuestro compañerito silábico que escribió O-A-E. Bien. Y que mi intervención, como quiero que agregue las que le faltan, sea: tú. Y entonces la siguiente intervención sea: escuchá bien. No, porque aparte de silábico es sordo. No, porque en el fondo esa es tu concepción. Tu intervención es pedirle que escuche bien. No es desde el oral que él va a desplegar la sílaba. Porque si él pudiera decírtelo en palabras, te diría: profe, ¿no leíste Emilia Ferreiro? ¿No sabés que yo a cada sonido que escucho le pongo una marca? Entonces para mí, tomate se escribe con 3, señor. No hay eches más. El to ya lo escuché, señor. El to ya lo escuché. El to ya lo escuché. Ya lo puse, ya lo puse el to. Ahí está. Entonces no es desde el oral que Jonathan va a desplegar la sílaba. O sea, nosotros se lo podemos decir, pero necesitamos mostrárselo también, que lo vea escrito, ¿sí? O otra palabra que tenga ese to y que le pueda servir para, digamos, tiene que verlo aparte de escucharlo. Por eso en cualquier aula que se jacte de alfabetizadora no puede faltar un ambiente alfabetizador en donde estén los nombres de los compañeros,
Y entonces por ahí tengo un Tomás. Y entonces tu intervención va a ser, fíjate qué parte de Tomás te sirve para tomate. Y si no tengo ningún Tomás, porque es un nombre difícil, ¿sí? ¿Qué hago? Te puedo escribir alguna palabra que empiece con esa sílaba. Pero se lo escribo, no se lo digo. Por eso la Senio tiene una herramienta didáctica que vos y yo no tenemos, que es ese delantal que tiene ese bolsillo acá, ¿Qué ¿viste? iba a decir eso? Yo siempre tenía... Porque entonces en ese bolsillo siempre tienen una hoja, un fibrón, y sacan un papelito y le dicen, te escribo Tomás, te escribo... Y siempre le escribo Tobías y te escribo tal cosa. Siempre le escribo por lo menos 3. ¿Saben por qué le escribo por lo menos 3? Porque si le escribo una y le digo, mirá, una parte de Tomás te sirve para tomate, él me va a decir, mirá qué casualidad. Digo, necesito demostrar una regularidad. Por eso le escribo por lo menos 3. Entonces, si tengo en el ambiente alfabetizador, genial. Si no tengo en el ambiente alfabetizador, se las escribo, pero se las escribo. Si te digo, acá hay una parte de Tomás que me sirve para tomate, y no se da cuenta, le hago la famosa tapadita que le decimos en la jerga. La tapadita es, ¿y hasta acá qué dice? Y si te tapo acá, ¿qué dice? Todo. ¿Y no te sirve para tomate? Sí. Dale, volví a escribir tomate. Y por ahí, lo único que modificamos ese día del tomate sea esa parte. ¿Y sabes qué? Ya está. Eso que acaba de decir Diego es súper importante. No podemos pretender que en un día modifique todo. O sea, un poquito, y recorto, voy a ese todo, no hablo del resto. El to de tomate. Otro día, con otra palabra, iremos por más. Pues no podemos en un día pretender que escriba, si el que escribió Karina escribió Cayena, bueno, ahí listo, la va a completar, porque solo ese pedacito. Pero es re importante pensar eso. Hasta ahí es un montón. Entonces, yo me haría una remera. La próxima charla que vamos a dar nos regala una remera que diga la escritura se aprende reflexionando sobre escrituras. Vamos a ir al famoso se aprende a leer leyendo y escribiendo, escribir escribiendo. Porque se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo. Entonces, tengo ambiente alfabetizador, fíjate en el ambiente alfabetizador. No tengo ambiente alfabetizador, te las escribo. Te las escribí, no pasa nada, te hago la tapadita. Voy por otro lado, voy con las letras móviles, que no son más que una escritura. Estas son las de tomate. Ordenadas para que diga tomate. Y si él escribió tomate O-A-E, lo que va a hacer es decirme, no Diego, estas dos no van. Y vos le vas a decir, te juro que sí van. Créeme. ¿Sí? Entonces, digo, lo primero para que quede sonando, y es una intervención para todos los niveles, la escritura se aprende reflexionando sobre escrituras, no desde el oral, pero además porque tiene que ver con esa concepción que decíamos al principio. No solamente queremos gente que escriba con todas las letras, queremos adultos reflexivos. Y eso es una postura política. No adultos que reproduzcan mame mi momo. Queremos adultos que construyan su conocimiento. Por eso no me da lo mismo que enseñemos con conciencia fonológica, que enseñemos con método silábico o que enseñemos con palabra generadora. No me da lo mismo. Por el uso social y por parte de los conocimientos previos. Emilia, para terminar, cierra su investigación del 83, esta publicación del libro del 2002, diciendo lo siguiente: ¿no será acaso nuestra propia ignorancia acerca de los sistemas de conceptos de estos adultos lo que nos lleva a tratarlos como si fueran ignorantes? El respeto hacia una persona analfabeta
no deja de ser un enunciado vacío cuando no sabemos qué es lo que habría que respetar. Conocer al adulto para que el respeto hacia él sea también un respeto intelectual nos parece esencial para guiar cualquier acción alfabetizadora que intente construir a partir de lo que el sujeto ya ha construido por sí mismo. Como el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, y Emilia sabe por las dos cosas, creemos que tiene razón. Yo hasta acá, todo tuyo.